de regreso, listos para compartir nuestra primera entrevista de la mañana. Hoy vamos a hablar acerca de los tumores cerebrales. En nuestro segmento médico tenemos un gran invitado, un gran profesional. Él es el doctor Ernesto Vargas Quesada, médico oncólogo. Querido doctor, ¿cómo está? De tiempo lo tenemos aquí en su casa. Es verdad. Buen día, Fiorelita. Con muchísimo gusto de regresar nuevamente a seguir aportando con un granito de arena para que la teleaudiencia tuya esté más cerca de la prevención, no solo en lo que vamos a hablar, sino en todas las enfermedades que conocemos. Así es, a nivel general, ¿no? Tener esta cultura preventiva, gozar de una buena salud, va a implicar tener una calidad de vida óptima, incluso en la etapa del adulto mayor, en esta edad de oro. Exactamente, todo lo que sea prevención siempre va a ser mucho más fácil que lo que sea curación, y por otro lado además muchísimo menos caro que lo que es curación o tratamiento. Así es, entonces atentos amigos con la cultura preventiva, ese impulso que siempre damos pues a todos ustedes, a que no se descuiden, no normalicemos, no nos automediquemos, acudamos siempre al especialista y hacernos esos chequeos preventivos también. Hablamos hoy acerca de los tumores cerebrales, doctor. Un tema muy importante, creo que nunca lo habíamos escuchado, nunca lo habíamos discutido ni hablado, pero es algo que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo. Es un tumor que es muy frecuente en niños, es prácticamente el segundo lugar en frecuencia en los niños. Cuando hablo de niños digo menores de 16 años, y también es propio de los adultos. Y son tumores complicados todos. Recordar en primera instancia que siempre hay tumores benignos y siempre hay tumores malignos. Pero por el hecho de estar encerrados en una caja dura, que es el cráneo, inextensible, no se puede ir como en el abdomen, algo crece hacia adelante y no importa, la pancita crece, pero en el cráneo no hay sitio donde crecer, y cualquier tumor cuando alcanza un tamaño mínimo, un centímetro y medio, algo así, ya hace su primera sintomatología, que puede ser un dolor de cabeza simple, que uno lo trata con paracetamol, o algún otro síntoma raro, cambio de carácter, mayor irritabilidad, disminución de sueño, síntomas totalmente inespecíficos de acuerdo a dónde está el tumor dentro del cerebro. Claro, hay que reconocer que no todos se presentan en la misma zona, de la misma manera, no todos los pacientes reaccionamos igual también. Amigos queridos, recordarles que ustedes pueden participar de manera activa en esta secuencia, haciéndonos llegar sus dudas, sus consultas a través de nuestra línea WhatsApp. Recuerda que solo mensajito WhatsApp, no llamadas. Ahí está apareciendo en pantalla el número 913-162653. El equipo de producción va a estar recibiendo sus consultas y por supuesto la trasladaremos aquí en esta secuencia en vivo y en directo junto al doctor Ernesto. Doctor, hablando precisamente de esa sintomatología que ya nos mencionaba que va variando de paciente en paciente, dependiendo de dónde se sitúa el tumor, es importante también saber por qué se presentan estos tumores, doctor. Es una buena pregunta que no tiene una respuesta como en la mayor parte de los tumores de todo el cuerpo. No sabemos muy bien a qué se debe. No hay ni siquiera factores de riesgo identificados como tenemos en algunos otros tumores. En el pulmón, el tabaco, de cada 10 pacientes, 9 han sido fumadores, 1 no fumó nunca, entonces igual lo tiene. Entonces, en cambio en cerebro no tenemos unas claras deficiencias. Hay algunas alteraciones genéticas que se han encontrado en algunos pacientes que no son heredadas de padres a hijos, sino que aparecen en el transcurso del desarrollo de la duplicación de una célula madre a 2 células hijas, que no se copian bien y ahí comienzan a aparecer las anomalías. Quiero decir que el tumor, aquí no nos importa mucho si es maligno o benigno, porque muchos tumores benignos, simplemente por su comportamiento de crecer y ser un bulto dentro del cerebro, ya tienen un comportamiento de tumor maligno porque hacen presión dentro del cráneo y hacen los mismos síntomas como si fuera un tumor maligno. Siempre hay que intentar sacarlos, es muy importante sacarlos porque están comprimiendo las estructuras, como bien lo habías dicho tú, y quedan toda la sintomatología. Cuando llega a un tamaño más o menos grande, diríamos 2 centímetros, 2 centímetros y medio, que en otros sitios serían muy pequeños, comienza a dar un síntoma que es muy clásico para todos, que es dolor constante de cabeza, la emisión de vómitos espontáneos muy violentos
y la cefalea propia y algún otro síntoma que no es patognomónico. Y entonces esto nos debe hacer sospechar siempre. Antes era la clínica solamente, no teníamos equipos. Ahora, si alguien va a un neurólogo o un neurooncólogo, le pedirá un estudio que es muy importante, que se llama resonancia magnética nuclear, que ahora tenemos a disponibilidad en Arequipa. Varios aparatos, varios equipos, unos mejores que los otros, pero que nos permiten saber de entrada, este tumor parece benigno o este tumor no tiene aspecto de benigno, y entonces uno le pide al neurocirujano, que es otra especialidad, que vaya y trate de abordar ese tumor y sacarlo si puede completamente. Entonces ya tenemos dos especialidades, luego consultarán probablemente con un oncólogo, probablemente con gente de radioterapia, etcétera, y médicos que hagan algún tipo de tratamiento médico. Así que es multidisciplinario, una sola persona no trata de esto. Atentos con ello. ¿Qué tan presentes están los tumores en nuestra sociedad, doctor? ¿Son recurrentes? ¿Es una problemática actual? Es una problemática actual y, como lo había dicho, es una problemática básicamente en niños. Porque si está entre el segundo lugar, tercer lugar de los tumores, los primeros son las leucemias en los niños, leucemias agudas, algún tipo de leucemia crónica, pero básicamente están dentro de los primeros lugares después de las leucemias. Y sí es una problemática porque tenemos muy pocos oncólogos pediatras acá en Arequipa, y el mejor lugar para tratarlos, que por suerte en el entorno MINSA y en el entorno de salud se pueden hacer derivaciones. En el entorno de salud bastante menos, porque tienen algunos oncólogos pediatras, pero en el entorno MINSA pues muchas veces nos vemos obligados a derivarlos a Lima, donde hay un equipo muy grande y muy organizado para todo esto. Aquí tenemos déficit de oncólogos pediatras en realidad. Señales de alarma, ¿cuáles vendrían a ser? Muchas veces normalizamos, por ejemplo, los dolores de cabeza, los sangrados nasales. ¿Estos tendrían algo que ver con las señales de alarma, doctor? El dolor de cabeza constante y continuo sin una causa inexplicable, digamos en un adulto, una persona mayor que tenga, por ejemplo, 25 o 30 años, no tiene por qué tener un dolor de cabeza por hipertensión arterial, porque es muy joven para tener hipertensión arterial. Entonces, un dolor de cabeza que no calma con un tratamiento común de tomar un paracetamol u otro analgésico, tiene que ir a un estudio, no hay alternativa. Dentro de las mujeres está, aunque también viene en hombres, está una patología que es muy frecuente, que es la migraña. Y la migraña también produce dolor de cabeza, pero tiene síntomas y signos muy claros, ¿no? Un aura, es decir, algo que aparece antes que vaya a empezar el dolor, generalmente es de un solo lado de la cabeza, y hay algo de fotofobia, es decir, no pueden ver la luz, no pueden escuchar sonidos, etc. Que es muy típico sobre todo de mujeres, y son días que pierden laboralmente, etcétera, y están anuladas porque el dolor de la migraña es un dolor que empieza muy despacito y después conforme va aumentando cada vez es más, y esto se debe a liberadores químicos que uno los deja salir, y una vez que han salido causan dolor de cabeza, no hay alternativa. Entonces, cuanto antes se trate una migraña es mejor. Hemos hecho un break para hablar de migraña porque es frecuente, pero los síntomas son básicamente dolor de cabeza. A veces, si el tumor aparece en un sitio frontal, donde está la conducta, la ideación, la responsabilidad, la ubicación en la sociedad, y hay un tumor que hace perder esto, tenemos una persona correcta de toda la vida y de pronto cambia su forma de personalidad y se vuelve una persona totalmente opuesta todo el tiempo, como si estuviera ebrio, como si estuviera con alguna cosa de estas. Cambios de personalidad también hay que estudiarlos. Perfecto. Miren, qué importante es no normalizar, ¿verdad, doctor? Acudir al especialista. ¿Cuáles son las pruebas generalmente que se le hace al paciente para ya llegar a este diagnóstico? Cuando hacemos exámenes en sangre pueden salir estrictamente normales. No hay ninguna alteración en sangre. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer por el paciente es una resonancia magnética nuclear. Resonancia, digo, con predilección del 90%, en casos de no poder acceder a una resonancia económicamente, o que tenga un turno muy alejado, tanto en MINSA o en salud,
tiene que hacer de todas formas en algún lugar una resonancia magnética, o cuando nosotros sospechamos ya le ponemos como muy urgente y estos van directamente sin hacer fila para hacerse un estudio de esto. Es decir, en realidad tenemos pocas cosas. Es la clínica, como esté el paciente, y una imagen. Y a veces encontramos una imagen que tiene un tumor único, o a veces encontramos 3, 4, 5. Y eso nos dice, oye, esto viene de otro lado. No hay 3, 4, 5 tumores que crecen a la vez. Viene de otro lado, que hay que buscarlo, porque seguramente hay que empezado en el pulmón, en otro sitio, y que requiere la evaluación global del paciente. Así es. Amigos queridos, recuerden que ustedes pueden hacernos llegar sus dudas, sus consultas a través de nuestra línea WhatsApp 913-16-2653. Ahí está apareciendo en sus pantallas y aquí pues vamos a estar dando respuesta a ellas gracias a la movilidad de nuestro especialista, hoy el doctor Ernesto Vargas Quesada, y nuestro segmento médico. Una vez que ya se reconoció, ya tenemos el diagnóstico, se le hicieron las pruebas, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso luego esto es ver si esto es accesible a una cirugía. Entonces hablábamos con nuestro amigo neurooncólogo que dice, pues sí, lo puedo sacar, está muy pegado al cráneo, hago una ventanita, lo saco y va a ir con mucha posibilidad a la extirpación total. El problema es cuando lo tenemos muy dentro del cerebro. Y en algunos momentos te dice, no puedo llegar ahí, no puedo, le hago más daño con una intervención tratando de llegar, porque ahí se cortan muchas fibras, neuronas, etcétera, que es imposible llegar. Entonces echamos mano a dos posibilidades terapéuticas, y una es la radioterapia, muy conocida. Ahora tenemos equipos muy modernos que casi llegan al sitio exacto. Y la otra posibilidad es algo que se llama radiocirugía, que con equipos de radioterapia y con encuadres y focalizaciones en 3 dimensiones, con puertas de entrada de radiación por 2 o 3 lugares, por 3 lugares en todo caso siempre, se puede mandar haces de radiación solamente a ese lugar cuando el tumor no es muy grande, cuando el tumor es pequeño, menor de 1,5 centímetros o por lo menos. No sé si pueden accederlo a tamaños mayores, pero lo pueden eliminar con radiocirugía. Y esto es muy bueno, esto es un adelanto que lo tenemos hace tal vez unos 15 años en Perú, y es práctica habitual básicamente. Y siempre está el tratamiento, en caso de ser benigno, el tumor se retira y se acabó. En caso de ser maligno, pues tiene que hacer algún tratamiento complementario. Si se sacó, el complemento es la radioterapia y también quimioterapia, que tenemos algunas buenas quimioterapias para esto ahora, y tenemos pacientes cuyos tumores no han sido tan agresivos. Y esos tumores los sacamos, los resecamos, y tenemos pacientes en control ya 10, 15, 20 años sin evidencia de enfermedad. Y lo mismo pasa en los niños. Cuando son accesibles a cirugía, que es lo principal, tenemos un buen porcentaje de control de enfermedad, lo cual es muy importante. Perfecto, doctor. Tenemos nuestra primera consulta, nuestra línea WhatsApp, y nos dicen, buenos días con todos. Por favor, quisiera saber si la prolactina de 29.66 es posible que tenga un indicador de un tumor. Gracias. Bueno, está hablando de tumores que es el prolactinoma. Probablemente, bueno, no es ni siquiera probablemente, si el médico que está viendo a la persona varía de la edad que tenga, si es una persona de 25 años o una persona de 60 años, cambia mucho. ¿Y qué otros síntomas tiene? Un valor de laboratorio nunca es diagnóstico. Claro, va a ser determinante, nunca, ¿no? Sí. Nunca hay que pensar que un número, aún en algo que nosotros llamamos marcadores tumorales, aunque vengan elevados, no son específicos, porque muchas cosas benignas los pueden hacer subir. Entonces aquí lo que hay que hacer es una resonancia magnética nuclear cerebral con foco en algo que es muy conocido, que se llama la silla turca. En la silla turca se aloja una glándula que es la hipófisis, y hay un sector en la parte posterior que es el sitio donde se elabora la prolactina. Cuando una
mujer tiene un embarazo y después posteriormente tiene que liberar leche materna, pues esos son el sitio de donde sale la hormona para que la glándula mamaria elabore la leche. Entonces son sitios muy concretos en una glándula que no mide más de 1 centímetro y que tiene segmentos muy concretos para tener múltiples hormonas, hormonas tiroideas, hormonas de ovario, etcétera, etcétera. Están todas en este centro de cómputo cerebral que se llama silla turca. Y a partir de ahí se hace un diagnóstico. Se buscan algunos signos indirectos mediante los cuales podemos decir es probable que haya un tumor, la pared está un poco rozando, no está libre, los bordes no son muy netos, etc. El médico lo interpreta esto bien y muchas veces se empieza con tratamiento médico nada más porque son tumores muchas veces benignos, la mayor parte, tengo que decirlo. Perfecto, doctor. Vamos con la siguiente consulta. Nos dice, ¿un aumento de vitamina B12 puede ser que hay un tumor en el cerebro? No. Como lo dije antes, un número de laboratorio nunca es diagnóstico de ningún tipo de tumor. Un aumento de B12 probablemente sea simplemente porque está tomando mucha vitamina B12 o está tomando muchas comidas que le eleven la vitamina B12, cosa que normalmente no pasa. Nunca tenemos una hipervitaminosis dosis, a menos que el paciente ingiera complejo B con mucha frecuencia. Suele pasar en personas que se les opera del estómago y se reseca todo el estómago, con lo cual es imposible almacenar vitamina del complejo B, sobre todo la B12, y comienzan a tener déficit, no aumento, y en el propósito de normalizar esto, hay un consumo exagerado de vitamina B12 y a veces hay una hipervitaminosis, que es un poco lo más frecuente, pero esto pocas veces tiene muchos síntomas. Sí hay síntomas en algunos casos de otras vitaminas, pero por B12 hay simplemente el aumento con poca sintomatología o ninguna, con lo cual es un hallazgo de laboratorio, es decir, para de tomar complejo B que no te está haciendo bien, ya no lo necesitas. Así es, doctor. Gracias por su respuesta. Tenemos la siguiente consulta. Nos dicen, buenos días, de vez en cuando tengo mucho dolor de cabeza, bastante fuerte, pero no es migraña. ¿Qué puede ser? Bueno, depende de la edad de la persona, como habíamos dicho antes. Si tiene 25 años o 30, pues probablemente tenga que investigarlo con su neurólogo y ver qué otros factores de riesgo. De repente hay gente que bebe vino y el primer síntoma, vino tinto sobre todo, es el dolor de cabeza. No es una migraña, pero es un dolor de cabeza. La cefalea tensional, el dolor de cabeza por el estrés, es frecuente, dolor de cabeza por la hipertensión arterial, etc. Hay diferentes causas por las cuales van a doler la cabeza. El dolor de cabeza de un tumor es un dolor generalmente constante, es más fuerte en algunos momentos, pero es constante. Una vez que aparece es constante, hasta que comienza a aumentar en intensidad y viene acompañado de otros síntomas, ¿no? Y había mencionado que los vómitos de tipo explosivo son los que a veces ayudan a determinar. Un dolor de cabeza asociado a un vómito explosivo, es decir, esto es abruptamente sin un síntoma previo, deben hacer sospechar de un tumor. Y no importa la edad, es frecuente en los niños, con lo cual a veces se pasa, entonces sí es bueno. Vamos con la siguiente consulta. Dice, doctor, buenos días, si tengo algún golpe, ¿qué medicamento puedo tomar? Asumo un golpe en la cabeza. Asumamos, ¿no?, que es un golpe en la cabeza. Depende, esto no hay un medicamento, en principio un analgésico por el dolor, que eso lo tiene que usar porque a veces hay dolor. Pero si el golpe es de una consideración importante, que eso cada persona lo tiene que evaluar, hay que saber que muchas veces se producen algunas pequeñas hemorragias, chiquitas, pequeñas, que nosotros le encuadramos dentro de lo que llamamos traumatismo encéfalo-craneano, encéfalo del cerebro, craneano del cráneo.
y algunas veces se rompe alguna arteria pequeñita, una pequeña arterita o vena, y comienza a sangrar. Y sangran a veces muy poquito, entre las capas del cerebro por arriba, el cráneo por acá, y el espacio de acá también es inextensible. Y a veces se forman verdaderas colecciones, que llamamos hematomas. Hematomas por debajo de una membrana que se llama la dura madre y el cerebro. Y esto comienza a hacer presión sobre el cerebro. Si hace presión sobre el cerebro, no importa si ha pasado 3 días, 5 días, una semana, un mes, y aparece una persona que comienza a convulsionar, por ejemplo, como primer síntoma, porque está algo apretando. Y uno comienza a mirar para atrás y dice, ¿qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Se golpeó la cabeza? ¿Hizo eso? Sí, se cayó, se golpeó la cabeza. Ah, bueno, probablemente hizo un hematoma, que eso es la causa original. Pero siempre tener presente que puede haber un hematoma, pero también un tumor cerebral no detectado, que nos ha pasado muchas veces. Así es. A propósito de una caída, un dolor, bueno, una resonancia o una tomografía en el peor de los casos, dice, mira, aquí hay un hematoma que se puede drenar fácilmente, hay que hacer una pequeña operación, se drena ese hematoma, se cura el paciente, está curado, pero en el otro lado, en el otro hemisferio cerebral, se encuentra, aquí hay una manchita sospechosa, vamos a mirarla, vamos a darle contraste, etcétera, con otro estudio más específico como la resonancia, y vamos a poder detectarlo. Excelente, doctor. Gracias. Tenemos la siguiente consulta. Dice, buenos días, soy una persona de 60 años y me hice sacar una tomografía de la cabeza en el 2019 porque sentía dolores de cabeza de vez en cuando. En el resultado me indicaron que en el lado izquierdo, encima de la oreja, tenía una bolsita de agua de unos 2 centímetros, pero que no era un tumor, que la mayoría tenemos ello desde que nacemos. ¿Esto es así? Bueno, sí, las bolsitas de agua le llamamos nosotros quistes, que pueden ser de contenido líquido generalmente, pero a veces es de contenido gaseoso u otro contenido, o sólido incluso. Y lo que se tiene que hacer es un control. O sea, del 19 hasta ahora son 4 años, 5 años. Y él está desconociendo qué está pasando con su lesión quística, y probablemente haya crecido, porque si se originó juntando una gotita cada mes, solo una gotita cada mes, ¿cuántos meses han pasado en 5 años? Son 60 gotitas que ya lo han hecho crecer a ese pequeño quiste. Por lo tanto, tiene que ir, y si es un quiste, y es un quiste benigno, probablemente una cirugía muy simple debieran retirarlo, porque le va a seguir dando más dolores de cabeza y probablemente otros síntomas. Y no es bueno, o sea, si va a hacerse inicialmente una cirugía pequeñita, una ventana pequeña, para sacar esto, ahora necesitarán tal vez una ventana un poquito más grande para sacar esto. Así que el control, después de 5 años, ya le toca un control. ¿Sí? Así es, no nos descuidemos. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días, doctor, mi consulta es la siguiente. Yo tengo dolores de cabeza en el hemisferio derecho. De la semana, casi 4 días, tomo pastillas para la migraña, pero no se me quitan. Entonces quisiera saber por qué está pasándome esto. Ya me han hecho ingresando un estudio, un encefalograma, y figura que no tengo nada. Entonces no sé cuál es la solución o qué puede haber. Tengo 52 años. Bueno, es una cefalea que podría ser bien una migraña que no está adecuadamente tratada, o que no ha reconocido las causas. En las migrañas siempre hay que instruirle al paciente de que tiene que tratar de reconocer cuál es la causa. La causa es, en muchos casos, que está juntando un medicamento que se llama IMAO, por ejemplo, que inhibidores de monoaminoxidasa es algo de esto, y que en presencia de algunas comidas se elevan, etcétera, y producen dolor y cefalea constante, dolor de cabeza constante. Pero básicamente, si es algo que continúa y es crónico en el tiempo, es obligatorio hacer una resonancia. El mejor estudio para mirar el cerebro es una resonancia, y uno no se puede quedar tranquilo tantos años pensando, oye, vamos a mirar, a ver si tengo otra cosa. Y esto a veces en las instituciones, porque, claro, no podemos mandar a todo el mundo que se haga por un dolor de cabeza
una resonancia. Nos matan la gente de los hospitales. Entonces se selecciona y algunos casos tienen que mandarse. Esto lleva cosas de responsabilidad médico, porque si esta persona consultó 6 meses antes y le mandaron a la casa con analgésicos nada más, y 6 meses después o un año después se encuentra una tumoración que no fue diagnosticada en ese momento, puede tener problemas legales la institución y el médico que le trató. Así es. Por lo tanto, en otros lugares que no es nuestro país, por una cefalea se va a la resonancia, y eso hace encarecer la medicina en todo sitio, en todo el mundo, hace encarecer muchísimo la medicina. Pero es la única forma de salvar la responsabilidad médica por un lado y hacer un diagnóstico precoz por otro lado. Por lo tanto, una cefalea que no se cura en 2 o 3 semanas, hay que ir a hacer un estudio, no hay otra cosa. Lo que queremos es llegar temprano a un diagnóstico, no tardío, cuando ya ahí está con todos los síntomas que he dicho anteriormente. Así es, cuando ya no hay mucho que hacer, ¿no, Exacto. doctor? Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días, una consulta, doctor. Cuando un paciente tiene válvula, ¿su vida va a ser normal? Sí, hay que explicar. Las válvulas, dentro del cerebro, en la parte central, hay un sistema de líquido que circula en varias cavidades y tiene una función específica. Cuando los conductos que drenan este líquido, las cavidades estas se ensanchan, y al ensancharse por el líquido que está acumulado, es lógico, apretan el cerebro contra el cráneo. Eso causa mucho dolor de cabeza, y una de las primeras causas son tumores. No siempre son tumores, pero son tumores que están comprimiendo el conducto por donde debería salir este líquido. Lo comprime y es como tapar con una piedra una acequia que queremos que esté siempre libre. Entonces se coloca una serie de válvulas conectadas a otras partes del cuerpo, generalmente el abdomen, y esto se drena espontáneamente y no permite que se acumule. Entonces esto es importante. Y llega un momento en que se vive normalmente con estas válvulas, que tienen un nombre muy especial, y que deben ser motivo de constante vigilancia de parte del médico neurólogo o del neurocirujano que le intervino, por ver que esté funcionando bien, etcétera, etcétera. Todo eso es muy importante. Una persona que lleva una válvula tiene que controlarse siempre con su médico, porque ha habido una causa, y esa causa hay que ver exactamente qué fue. Exacto. No es espontáneo que pasen estos, que se llama hidrocefalia, no lo he mencionado, pero se llama hidrocefalia, y suele pasar tanto en niños como en adultos. Perfecto, doctor. Vamos con la siguiente consulta. Nos dicen, tengo un macroadenoma hipofisiario que mide aproximadamente 2.40 por altura por resonancia magnética. ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, hay muchos macroadenomas. Bueno, al principio el término adenoma ya está significando que es un tumor benigno, pero como lo había dicho, a veces por su localización se comporta como un tumor maligno. Hay muchos medicamentos que hacen reducir el tamaño, porque es a expensas de alguna parte de esto, de la hipófisis que está creciendo. No es casi siempre de toda la glándula, porque hay células que sirven para los órganos sexuales, ovarios o testículos, otras para la glándula tiroides, otras para la glándula suprarrenal, otras, etcétera, para otras localizaciones, como tiroides que le he mencionado. Entonces, hay medicamentos que son frenadores de esto, es decir, el cerebro está teniendo una información como falta esto, se produce un aumento necesita el aumento de la secreción, y a veces se comienzan a reproducir las glándulas, las células dentro de la hipófisis, y esto aumenta de tamaño, y a veces le llamamos adenoma porque hay un verdadero tumorcito dentro de esto. Entonces es un tratamiento médico en inicio, es propio del
lo que llamamos comité de tumores para ver qué más vamos a hacer. Vamos a hacer otro tipo de cirugía, vamos a hacer algo muy concreto, una radiocirugía, vamos a explorar. Es decir, se explora de qué estirpe es esto, qué hormonas tienes elevadas, qué hormonas tienes bajas generalmente, y esto nos orienta a ver, mira, es un tumor de este tipo de glándulas del cuerpo que debemos suprimir, y a veces con tratamientos médicos lo podemos hacer. Perfecto, doctor, y vamos con la última consulta. Disculpen a las personas que no hemos podido poner sus consultas porque nos han llegado un montón. Vamos con la última. Dice, doctor, soy oncológico con metástasis en la cadera, me está saliendo una bolita en el cerebro, ¿será un tumor? A ver, es un paciente oncológico que ya tiene algunas lesiones en la cadera metastásicas, y si las tiene en la cadera, tengo que decir que cualquier otro lugar puede ser afectado. Asumo que si él se lo ha diagnosticado, no es exactamente en el cerebro, que es el tema que nos ocupa, sino en el cuero cabelludo. En el cuero cabelludo, y entonces probablemente si no estaba un mes antes y de pronto tiene como un pequeño garbancito, una pequeña lenteja, una cosa de estas, probablemente tiene que hacérsela mirar con el médico que le está tratando, el colega oncólogo, para que determine qué es lo que va a hacer. Porque cada una de estas cosas tenemos que tratar de diagnosticarlas. A veces una extirpación muy pequeñita ya la retiramos ahí, pero nos obliga a mirar otras partes del cuerpo. Así es. Nos obliga. Doctor, muchísimas gracias por su amabilidad, por responder tantas preguntas de nuestro público. Gracias a ustedes por participar también de manera activa a través de nuestra línea WhatsApp. Vamos con las recomendaciones finales. Bueno, en principio, una cosa muy importante: cualquier dolor de cabeza que perdure en el tiempo, aunque fuese una migraña, debiera tener un estudio basal de una resonancia magnética para saber cómo estaba en ese momento que dolía mucho. Si uno necesita hacerse 2 años después porque vuelve ese dolor o continúa, uno tiene que mirar, como en el caso del paciente que tiene un quiste líquido aparentemente, y que debe mirar la evolución. No hay que dejar pasar las cosas, no hay que pensar que todo es un dolor de cabeza por presión alta o por migraña o por estrés, que muchas veces el estrés hace que suba la presión y la presión alta hace que esto suba. Simplemente acuda a su médico tratante, acuda al neurólogo de confianza o a su médico oncólogo, que si tiene un médico oncólogo de cabecera, que eso es muy importante. Estamos en la época de la prevención, no queremos tratar pacientes, queremos prevenirlos. Así es, la cultura preventiva es la base de todo, así es que ante cualquier duda o consulta también acudan a su especialista, y por supuesto hoy nos acompaña el doctor Ernesto Vargas Quesada, él es médico oncólogo. Doctor, ¿cómo podemos contactarlo profesionalmente? Bueno, yo estoy en Hospital Goyeneche, Departamento de Oncología, en la clínica Valle Sur, en la clínica San Juan de Dios, con mucho gusto para atenderlos, en mi consultorio particular también. Perfecto, ahí está apareciendo en sus pantallas la información, así es que no duden en ponerse en contacto. Doctor, que tenga un lindo fin de semana. Muchísimas gracias, igualmente para ti y para todo tu equipo que te asisten cada día también. Felicitaciones por el programa también. Gracias, doctor, gracias a ustedes, amigos queridos, por haber participado de manera activa en esta secuencia. Nos vamos a una breve pausa comercial. Esto es Nuevo Día Magazine, en vivo y en directo desde Arequipa para todo el Perú, gracias a la señal de ATV Sur. Ya volvemos.